Buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Ruiz. En el día de hoy vamos a hablar de ética, de la ética y la moral y algunas de sus teorías. Vamos a hacer un recuento de qué es ética y sus diferentes planteamientos. Bueno, la ética y la moral nos dice que la filosofía moral es un intento de alcanzar un, un entendimiento sistemático de la naturaleza. La moral exige que nosotros seamos rectos, como seamos justos, podría decirse. La moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a las costumbres aprobadas por la sociedad. En contexto filosófico, la ética y la moral tienden a diferenciarse, ¿sí? A tener diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores que guían el comportamiento humano. Em, Mientras que la moral son las costumbres normales, tabúes y convenios establecidos por una sociedad. Eh, bueno, la moral es un conjunto de reglas que más que todo nos presentan, por decirlo así, o nos aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es la moral o inmoral, correcto o no incorrecto, bueno o malo. Es un sentido práctico del propósito de la ética y la moral. Es como como similares ambas, son responsables de la construcción de bases que guían la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Estas presentan como dilemas profesionales y morales, nos ayudan a tomar decisiones correctas según la situación y el razonamiento. Eh, ¿Qué se puede dar? ¿Qué no se puede dar? Tomar decisiones correctas, la responsabilidad y el criterio que uno debe tener. Estas también a su vez, la ética es un conjunto de normas que influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad, ¿sí? La moral en cambio, es un conjunto de normas que actúan de conducta desde el exterior, desde el inconsciente, ¿sí? En las normas éticas destacamos las presiones de valores captados y apreciados internamente como tal, mientras que en la moral, en las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, colectivo y punitivo, destacado a la presión externa, o sea, por la sociedad. Más que todo la moral es como un lineamiento que tiene la sociedad para imponernos una ley o qué debemos hacer y qué no, y qué está bien hecho y qué no. Bueno, entonces, eh, en la vida real, nosotros debemos tomar decisiones correctas que realmente nos aporten como personas y saber que ya tenemos un grado de conciencia para saber qué es bueno y malo y si estamos actuando bien o no. Una de las teorías es el relativismo cultural. Vamos a hablar del relativismo cultural. Es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en el lugar de otro. El relativismo cultural es una de las propuestas técnicas y metodológicas estudiadas y analizadas
de cada cultura. Se debe tener en cuenta sus particulares en la historia. Esta corriente es un método antropológico para entender el sistema cultural. Nace como una reacción de la evolución y concede un valor superior a la propia cultura frente a la ajena. La cultura está impuesta por normas de vida, estructuras sociales, creencias y medios de comunicación simbólica. Estas variables se basan en cánones de relativismo donde no existe un absolutismo ético ni moral, o sea, no tienen ética ni tienen moral. Más que todo se basan en las jerarquías, eso es un ejemplo, las jerarquías o de familias también según sea la cultura, cambian, ¿sí? Dependiendo. Esto lo podemos ver reflejado en el mayor respeto de las culturas orientales que tienen para, para con sus ancianos, de cómo todas las culturas tienen algunos valores. Vemos que en algunas culturas tienen muchos valores en común. No debería sorprendernos que a pesar de las apariencias, los esquimales protegen a sus niños, como podría ser de otra manera, como podrían sobrevivir en grupo eh, de jóvenes. Es fácil ver que de hecho todos los grupos protegen a sus bebés, ¿sí? Es una defensa. eh, y no pueden sobrevivir en algunos casos. Si no les dan o sea, digamos, si ellos no le dan a sus hijos un cuidado adecuado, pues no van a poder subsistir por periodos de años, puede ser. Entonces, esto es una de las fuentes que no, o sea, como el cuidado que tienen ellos sobre sus hijos o sobre sus ancianos. Este es un ejemplo en la vida real. Las teorías éticas que más influyen o que más influyeron en el siglo XX es como lo que es subjetivo y simple. También el emotivismo, que comienza como la observación de un lenguaje que se emplea en varias formas. Uno de esos usos principalmente es describir hechos, por lo menos describir lo que creemos que son hechos, dependiendo. Eh, También nos preguntamos, ¿depende la moral de la religión? En muchas culturas, el bien consiste en hacer bien la voluntad de Dios, ¿sí? Respecto en las religiones respecto a las deidades eh, de Dios, o sea, o de los pensamientos o las palabras que dice Dios. Dios, según eso, lo que cree esa cultura de la moral y la religión es que Dios ordena en un lugar de eso, o sea, Dios ordena. En lugar de eso podríamos decir que Dios nos ordena hacer ciertas cosas porque son correctas. En la teoría del derecho natural, dice que en la historia del pensamiento cristiano, la teoría dominante de la ética no es la teoría de mandato divino, es un honor, le corresponde a la teoría del derecho natural. Esta teoría tiene tres partes. Dice que tiene tres partes, como lo es el egoísmo psicológico, que es posible actuar desinteresadamente. Yo creo que sí es posible actuar desinteresadamente. Y cuando nosotros estamos tranquilos y no tenemos como un coactivo que nos diga es que lo hacemos por alguna razón, muchas veces el actuar eh, por consideraciones muy bueno. La moral nos exige actuar desinteresadamente, ¿sí? Normalmente, en el caso de dar comida o de ver a alguien que está sufriendo, pues uno trata
em, actuar desinteresadamente y darles lo que necesitan. ¿Cuán desinteresadamente podemos nosotros actuar los seres humanos? Pues dice la teoría moral que ha sido muy criticada tanto por pedir demasiado como por pedir muy poco, pero aún así se espera que estemos atentos a las necesidades de otros, lo menos en cierta medida, como ya lo decía, directamente cuando estamos enfermos, pues actuamos desinteresadamente con la otra persona, eh, porque realmente la vemos enferma, o digamos con los niños, con un anciano al pasar la calle. Yo creo que es de las formas que se actúa desinteresadamente. El argumento de esta siempre ha sido eh, hacernos em, no tener una acción egoísta hacia las personas, ¿sí? Como hay egoísmo psicológico, hay egoísmo ético. En el egoísmo ético el propósito es moral, la moral más alta del hombre es alcanzar su propia felicidad. Existe, existe un deber de ayudar a quienes se mueren, por decirlo así. El egoísmo ético ronda a la filosofía. Los tipos de egoísmo normalmente son el psicológico, que es una teoría en la cual el egoísmo afirma que la conducta humana está impulsada por motivación, eh, autodesinterés, autodesinterés. El egoísmo ético pues normalmente nos quiere decir que considera que las personas ayudan a los demás, pero siempre buscan un beneficio, ¿sí? Y el egoísmo racional señala que la búsqueda del propio interés es el fruto del uso de la razón. Normalmente estos son los tres tipos de egoísmo. También el subjetivismo es otra de las partes que nos muestran todas estas teorías. Este es el pensamiento básico del subjetivismo ético. El subjetivismo ético quiere o nos da una idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y cada vez más desde una perspectiva no existente a algo objetivo correcto e incorrecto. El ejemplo es que hecho, hecho que algunas personas son, digamos, tienen diferentes gustos como son las homosexuales y algunas heterosexuales, pero no es un hecho de que una cosa sea buena y otra cosa sea mala. De modo que cuando alguien como Flower dice que la homosexualidad es incorrecta, pues normalmente no se le estaría dando como un manejo claro porque realmente es un concepto que solo tiene él, ¿sí? Al igual que en la evolución de la teoría. En la evolución de la teoría nos muestra o nos define el desarrollo de una idea filosófica a través de varias etapas. El principio de la idea presentada en una forma cruda, simple, y mucha gente la encuentra atractiva por una u otra razón. Pero entonces las ideas serán sometidas a un análisis crítico y se encontrará que tienen defectos, se darán cuenta de los argumentos que se ven en contra, ¿sí? Esta es una parte de lo que es la teoría de la evolución. Por otra parte, el enfoque utilitarista, que es de las teorías, podría asegurar que una existencia tal como se ha descrito en la mayor medida posible a todos los hombres y no solo ellos, sino en tanto la naturaleza de las cosas, lo que permite a todas las criaturas con capacidad de sentir. También la moral ya no tiene que, en este momento, cuando uno es
utilitarista, la moral ya no tiene que interpretarse como infidelidad de algún código, dando por una identidad o algún conjunto de reglas inflexibles. Se considera que el objetivo de la moral es la felicidad del ser humano en este mundo y nada más. Por ejemplo, los animales. Tradicionalmente no se han considerado que el trato no humano presente un gran problema moral. La tradición cristiana dice que solo el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que los animales ni siquiera tienen almas. Así que el orden natural de estas cosas permite ser humanos empleando los animales para cualquier propósito que parezca adecuado. Este es uno de los... también la doctrina utilitarista es que más que todo la felicidad es deseable y las únicas cosas deseables como con un fin, todas las cosas son deseables solo como medios para ese fin. ¿Sí? Me explico. O sea, ¿qué quiere decir? Que la felicidad usted la desea y pero la desea con un fin en el que usted, o sea, simplemente busca medios para un fin, para un fin eh, rápido, para un fin, eh, para un bien común, se podría decir, o un fin eh, para usted, un fin individualista, podría decirlo así. Las acciones que se juzgan como correctas o incorrectas solo en virtud de sus consecuencias no importan nada más según la evaluación y las consecuencias. Lo único que importa es la calidad de la felicidad o la infelicidad que se crea. Todo lo demás es irreverente. En la tercera, en la tercera, la felicidad es la persona la cual es la igual. Entonces, normalmente el utilitarismo nos dice que, o nos muestra que una de las cosas más relevantes para ellos es como tener una oportunidad de, de hacer algo por uno mismo, de que la felicidad sea para uno mismo. ¿Sí? Esta teoría o doctrina ética establece que la mejor acción es la máxima, la utilidad está en la utilidad, se define de varias maneras, generalmente en los términos de bienestar de entidades sintientes tales como los seres humanos, como los animales, como describió la utilidad como la suma de un placer que resulta de una acción menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en la acción. Normalmente eso es lo que es el utilitarismo, ¿sí? Cosas que se utilizan para su propio fin, en pocas palabras. La idea fundamental de esta teoría es que determina si una situación es correcta. Debemos ver qué sucede como resultado de hacerla. También es importante para determinar la corrección. También hay otras reglas morales que se creen absolutas. Los filósofos no están de acuerdo, insisten en que las reglas se pueden violar y las circunstancias así, si las circunstancias así lo exigen, ¿sí? Normalmente la ética nos dice que lo absoluto en la ética que existen normas morales de carácter absoluto, es decir, que no admiten excepciones, las mismas que son mínimos, es decir, pocas. Entre el relativismo y el absolutismo de la ética encontramos las primeras clasificaciones de doctrinas sobre la ética. Nos referimos a la ética absoluta y a la ética relativa.
Normalmente que esas son las teorías que nosotros encontramos. Otra es una que da Kant sobre el respeto y las personas. Él pensó que los seres humanos ocupaban un lugar especial en la creación. Por supuesto, no era el único que pensaba esto. Es decir, que una idea vieja desde tiempos antiguos, los seres humanos se han considerado como esencialmente distintos, todas las criaturas, y no solo diferentes, sino mejores. De hecho, tradicionalmente, los seres humanos se han considerado realmente fabulosos. No hay duda de que Kant pensó esto. ¿Sí? Entonces, por eso creó el respeto hacia las personas, ¿sí? El respeto hacia las personas sea directamente cuando somos colegas o cuando somos hermanos, en la familia, con los padres. Normalmente es el respeto hacia las personas, es una de las teorías. Otra idea del contrato social. ¿Qué quiere decir esto? Que son las pasiones que inclinan a los hombres a la paz, son temores a la muerte, el deseo de las cosas que son necesariamente para una vida confortable y la esperanza de contenerlas por medio de un trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz en las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que, por otra parte, se llaman leyes naturales. Eh, la idea de un control social eh, son pasiones que inclinan a los hombres a la paz, son temor a la muerte y deseo a las cosas que son necesarias para la vida, confortables y la esperanza de tener por medio de un trabajo. Y creo que ya lo había dicho. Esta teoría eh, social es una de las cuatro opciones más importantes de la filosofía moral actual. Las otras son el utilitarismo, el kantismo y la teoría de la virtud. La teoría del contrato social es una de las cuatro opciones más importantes en la filosofía moral actualmente. Las otras son el utilitarismo, como ya lo había dicho, que podrían explicar esa diferencia entre los sexos para hacer dos posibilidades. Una de las mujeres que piensa que que otra manera, debido el rol social que se les ha asignado o que se nos ha asignado tradicionalmente con la responsabilidad del hogar. Eh, la ética de la virtud. Debemos prescindir de los conceptos de obligación. Esta nos dice que debemos, entendiéndose como una obligación moral, y que debemos moralmente saber qué es correcto y qué es incorrecto, y el sentido de la moral debe ser eh, como un pensamiento que nosotros como mujeres debemos tener. Eh, las virtudes, según la teoría de la virtud, deben tener diversos componentes. Primero deben ser una explicación de lo que la virtud, de lo que es la virtud. Segundo debe ser una lista específica de rasgos y caracteres sobre la virtud. Tercero, debe haber una explicación de en qué consiste la virtud. Cuarto, debe haberse una explicación de por qué es bueno que la persona tenga la virtud, esta cualidad. Por último, la teoría debe decirnos si las virtudes son las mismas para todos o si diferentes de una persona a otra en las culturas. Por lo menos en las culturas wayuu, eh, normalmente esperan que al convertirse sus hijas en, 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 en mujeres, deben estar solas, aisladas, para que lo puedan hacer y ya puedan casarse o tener hijos, ¿sí? Eh, Otra es que la virtud
dice Aristóteles que la virtud es un rasgo de carácter manifestado en las acciones. La habitualidad es importante, la virtud es de la sinceridad, ¿sí? Normalmente es lo que tú tienes en tu corazón y en tu cuerpo. Normalmente es una virtud, de que es algo simple. Por ejemplo, no lo posee alguien que dice la verdad solo ocasionalmente o cuando le conviene. La persona sincera es veraz, común. Sus acciones surgen del carácter firme e inmutable. Esta es una de los ejemplos que se podría dar, la sinceridad, porque esta permite que le tenga confianza a la persona. Otra, la ética de la virtud también es de una persona que tenga moral, son virtudes ser bueno, que todos tengan, ¿sí? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué rasgos de características deben tener eh, de los seres humanos? No hay una breve respuesta sobre esto. Tienen que tener más que todo la benevolencia, la paciencia, la equidad, la civilidad, la simpatía, la prudencia, la compasión, la generosidad, la razón, o sea, deben ser razonables, inescrupulosos, sinceros, autodisciplinados, ser competitivos, laboriosos, independientes, el valor de la justicia, tacto de cortesía, lealtad, amabilidad, confiabilidad y moderación o tolerancia. Esto es uno de las cualidades que debe tener una persona en esta teoría, en la ética de la virtud. ¿Cómo sería una moral? ¿Cómo sería la teoría de la moral satisfactoria? Pues nos dicen que normalmente en esta teoría algunas personas creen que no pueden haber progresos en la ética, dando que ya ha sido o se ha dicho todo lo que cree lo opuesto comparado con las otras ciencias de la ética no religiosas, es la más joven y la menos avanzada. Esta también nos da como una pauta a lo que es una moral en la que usted mm, tiene valores éticos y profesionales para, para tener un avance en el cual mm, usted pueda estar satisfecho, como su misma palabra le dice, de lo que hace y de lo que dice. Bueno, este resumen de todas las teorías, nos resume todas las teorías y nos dice que en conclusión nosotros debemos tener muchas virtudes y debemos tener reglas de ética, de moral y debemos tener un alto sentido o grado de respeto hacia las personas en la vida real. En conclusión, es más que todo respetar a las personas con las que eh, vivimos día a día y respetar sus virtudes y todas las cosas buenas que se puedan tener. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado este video y estaremos viendo para la segunda oportunidad.